Muy buenas tardes, ingeniero. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Jesús Andrés Muñoz Morales y su servidor Jesús Alberto Díaz de León para la materia de pila completa número 1 del Tecnológico de La Laguna. Se nos encargó realizar una aplicación utilizando Vue.gs y una base de datos. Para esto pensamos en una aplicación que abarcara los principios básicos de ambos temas a desarrollar, por lo que decidimos realizar una pequeña agenda personal, donde se pueden almacenar los nombres, teléfonos o dirección de correos de las personas que queramos guardar. Esta agenda se logrará a base del principio de una aplicación CRUD. En informática, CRUD es el acrónimo de crear, leer, actualizar y borrar, del original en inglés Create, Read, Update and Delete, que se usa para referirse a las funciones básicas en base de datos o la capa de persistencia en un software. Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las siguientes herramientas. Node.js. Node.js es un entorno de ejecución multiplataforma para la capa del servidor basado en JavaScript. Node.js viene a ser un entorno controlado por eventos, diseñado para crear aplicaciones escalables, permitiéndole establecer y gestionar múltiples conexiones al mismo tiempo. Gracias a esta característica, no tiene que preocuparte mucho los bloqueos de procesos o ese tipo de cosas porque en sí no hay bloqueos. NPM. NPM es un gestor de paquetes para JavaScript. Es una especie de Maven para los paquetes JavaScript. Es decir, sirve para instalar y gestionar versiones de paquetes, librerías, plantillas o utilidades de JavaScript en general. MongoDB. MongoDB es un programa de gestión de bases de datos no SQL de código abierto. No SQL se utiliza como alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales. Las bases de datos no SQL son bastante útiles para trabajar con grandes conjuntos de datos distribuidos. MongoDB es una herramienta que puede administrar información orientada a documentos, almacenar o recuperar información dependiendo de lo que necesite el usuario. Y por último, utilizamos el clásico Visual Studio Code, el cual a estas alturas de la carrera es bastante útil porque es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces de alto rendimiento, permitiendo a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como otros servicios web en cualquier entorno soporte a la plataforma. Ahora, para la creación del proyecto, utilizamos muchas de las funciones que nos ofrece Vue.js y NPM. Con estas dos herramientas nos aseguramos de crear una aplicación de manera más rápida y estandarizada, ya que con estas herramientas nos permite obtener plantillas predeterminadas para así poder trabajar sobre ellas, a nuestra decisión, obviamente. Ya que es realmente frustrante el tener que reinventar la rueda para hacer una aplicación totalmente desde cero, como es lo que siempre se acostumbra a hacer aquí en el Tecnológico de La Laguna. Pero con estas dos herramientas nos vamos a evitar mucho esos problemas de iniciar todo desde cero y hacer algo, como mencioné anteriormente, más estandarizado. Para esto se ejecutaron los siguientes comandos: npm install-g vue-cli. Este comando utilizará vue-cli o bien globalmente. Entonces, para configurar otro proyecto la próxima vez, este comando no es necesario. También se utilizó vue init webpack frontend. El comando anterior extrae una plantilla de paquete web, solicita información y genera un proyecto en el directorio carpeta frontend. Puede elegir entre varias plantillas, simple, webpack, pwa, etc. desde aquí. También se utilizó cd frontend. Esto para ubicarnos dentro de la carpeta del proyecto. Y después utilizamos el comando npm install, que instala todas las dependencias requeridas por la plantilla como se enumera en el archivo package.json. Este paso puede tardar 1 o 2 minutos en obtener todas las dependencias. Una vez tengamos el proyecto configurado, será hora de empezar a programarlo y trabajar sobre él. Por temas de tiempo en el video no entraremos a detalles sobre todos los métodos y acciones que hicimos durante el proyecto para que funcionara la aplicación, pero explicaremos los métodos y partes del código que consideramos más esenciales para su funcionamiento. Para el inicio de nuestro proyecto, decidimos comenzar con el front-end. El front-end es la interfaz gráfica con lo que va a estar interactuando el usuario, es lo único con lo que tiene contacto el usuario de toda la página.
Así que decidimos empezar con este para que simplemente quitarnos del camino el tener que diseñar y estar pensando en esas cosas. Y también lo vimos como una oportunidad para ver cómo el usuario va a interactuar con nuestra página y cómo desarrollar la lógica a través de eso. Pero bueno, ya como tuvimos nuestra clase de desarrollo web anteriormente, los componentes para crear las páginas web vienen a ser bastante sencillos y se recuerdan muy fácilmente incluso con el Vue.js. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro toolbar title, el cual también se puede ver por aquí. Esta clase de la aplicación, la que viene siendo home.view, es la que viene por defecto ya cuando creamos los proyectos a través de los comandos que nos dan las plantillas, por decir base. Esto, por supuesto, viene con el típico hola mundo que tienen muchas aplicaciones, pero obviamente lo quitamos pues para poder hacer nuestra aplicación de manera correspondiente. Aquí más abajo, como se enseña a programar web, que es como de la cabeza hacia los pies, una vez abajo del turnbyle de nuestro título, tenemos lo demás, lo que viene siendo el agenda de contactos, nuestro botón, indicando de qué color será el botón que va a abrir, etcétera, etcétera. Aquí es como se puede ver. También aquí están los campos de nombre de teléfono, cuando se habla en nuestra primera credencial, todo ese tipo de cosas. Realmente es una aplicación bastante sencilla, no ocupamos un diseño bastante complejo para demostrar que estamos trabajando con una base de datos, porque decidimos que no teníamos que poner tanto énfasis en el diseño, ya que la materia no va enfocada específicamente a diseño, sino que también se enfoca ya más en lo que viene siendo el tema del full stack, lo que es la programación tanto sí front-end, pero también creo que va un poco más enfocada al back-end. Por ende, no tomamos muchas tomas de decisiones como para hacer un frontend bastante complejo o algo así, es algo sencillo y es algo que se puede entender bastante fácil con eso de que va de cabeza a pies. Así que aquí como se puede ver, solo son los colores de los botones, los componentes que vienen a ser prácticamente los, los turnbyle titles, un icono que también importamos en una de las clases y esto básicamente sería todo nuestro frontend. El backend comienza básicamente desde que iniciamos los comandos en la consola para crear el proyecto. Esto lo volvemos a reiterar que fue algo bastante útil. ¿Por qué? Porque el package JSON que genera cuando hacemos todo el proyecto, la plantilla por así decirlo, es que es un paquete muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente es el corazón de cualquier proyecto de Node.js. ¿Y por qué sería el corazón? Porque este registra metadatos que son útiles para cuando se suben a npm, pero también tiene muchas funcionalidades también que definen atributos del proyecto que npm usa para instalar otras dependencias que estemos descargando a través de npm. Por eso, esta utilidad de lo que es el npm y el Node.js es muy importante, porque programar todo esto desde cero sería algo complicado, difícil y estaría sujeto a bastantes errores por el error humano o por cosas de compatibilidad, etcétera, etcétera. Por eso es mejor tener esta herramienta que te estandariza un poco más tu aplicación, para que no tengas que estar batallando con todo eso. Muy bien. Después hicimos nuestro archivo index.js. Con este lo que hacemos es conectar a MongoDB. Es un código también bastante sencillo, no tiene bastante ciencia. Por ejemplo, aquí simplemente estamos validando lo que una vez que MongoDB tenga las credenciales adecuadas, nos ponga en la consola un que se conectó a la base de datos, un database connected, o en su caso contrario, que diga que no se pudo, database couldn't be connected to, y luego ya nos despliega el error. También aquí tenemos la creación del puerto, y el uso de errores, o bueno, el como manejador de errores para todo el tipo de excepciones que podamos llegar a tener con la conexión de la base de datos. Debajo del template donde almacenamos todo nuestro front-end viene nuestro script. Nuestro script comienza con la importación de la librería Axios. Axios es una librería de JavaScript la cual nos permite hacer solicitudes o requests del tipo HTTP, ya sea desde el Node.js o desde nuestro navegador. Más abajo tenemos los campos que saldrán en nuestra tabla, los que podemos apreciar aquí en esta parte de la página. Luego, un poco más abajo, viene uno de los métodos más importantes de nuestra aplicación, que es el crear post. Bueno, aquí en create post lo primero que hicimos fue que en una variable almacenamos una URL, lo que viene siendo la URL de la API, en donde le estamos indicando que guarde nuestro localhost número 4000, que viene siendo nuestro servidor local. Luego, hacemos uso nuevamente de la librería Axios con su método post. Post requiere dos argumentos, una URL y los datos. Aquí ponemos la URL que estamos almacenando en la variable y le indicamos que tome los datos del post, donde va a guardar el nombre, que viene siendo el nombre de la persona, y descripción, como lo hemos declarado un poco más arriba, también viene siendo ahora lo que es el teléfono o el correo electrónico. Después simplemente cierra la ventana, carga el post y nos indica que con un pequeño snack bar que fue todo un éxito el haber guardado el post. Más abajo tenemos el update post.
Update post viene a ser también muy similar a lo que es el crear, pero en este caso en la variable de la URL también agregamos el ID de lo que queremos precisamente editar. También hacemos que el post tome otra vez lo mismo, una URL y los datos. Mandamos una respuesta a la consola y ya cerramos eso, lo cargamos y nuevamente nos indica que todo fue correcto. Ahora, para nuestro método de delete post, primero nos pregunta si queremos que el contacto se elimine. Aquí también le ponemos una advertencia de que el contacto no regresará, así que por ende pedimos primero una confirmación de antemano. Una vez que tengamos la confirmación, también lo primero que hace es que toma el ID del post como tal, ya no como en el caso anterior del update, que solo era el de los campos. Aquí vamos a necesitar el ID como tal del post, para que una vez que tenga el ID seleccionado, va a buscar entre el arreglo de post que tenemos, va a comprar los índices y una vez que lo encuentre, lo va a dar de baja y nuevamente nos indicará que el contacto ha sido eliminado con éxito. Para hacer correr la aplicación, solo se necesitan hacer los siguientes pasos. Primero nos ubicamos en la carpeta backend. Una vez dentro, ejecutamos el comando npx nodemon. Con este comando realizaremos la conexión a la base de datos en el puerto 4000. Acto seguido, abriremos una consola PowerShell y escribiremos el siguiente comando: npm run ser, y esto nos dará acceso a nuestra aplicación a través de localhost 2.8080. Primero, añadiremos unos cuantos contactos. Algunos tendrán un número de teléfono y otros tendrán su dirección de correo electrónico para mostrar la función de agregar contacto. Después de agregar unos cuantos contactos, editaremos el último cambiándole el nombre tanto al nombre de la persona como al correo electrónico. Después supongamos que hubo un error y necesitamos borrar el contacto. Aquí es cuando nos preguntará si estamos seguros y le indicamos que sí y el contacto ha sido eliminado. Suponiendo que tenemos más contactos, utilizaremos la herramienta de la barra de búsqueda. Aquí buscaremos a la persona con el nombre Choe y como se puede ver se despliega correctamente y elimina o esconde el resto de registros. Después agregaremos unos cuantos contactos más con el fin de modificar el número de filas que queremos que se desplieguen por página. En este caso teníamos que estaba en 10, ahora lo seleccionaremos en 5 y como se puede ver se despliegan solo 5 registros. Eso sería todo para la pequeña agenda que hicimos utilizando los principios básicos del CRUD junto con Vue.js y MongoDB. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención, ingeniero.